Nos acompañan Andrés Ollero Tasara, secretario general del Instituto de España, es académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas y magistrado emérito del Tribunal Constitucional. E Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de La Coruña, ha sido consejero de Educación de la Embajada de España en Roma y vocal del Consejo Escolar del Estado. Muy bien, pues continuamos con nuestro ciclo sobre derechos humanos y convivencia cívica. Y hoy pensábamos que era fundamental, antes de seguir con los sucesivos temas que tenemos previstos en el programa, hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre los fundamentos de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? ¿Qué derechos humanos? ¿Tenemos derecho a los derechos humanos? ¿Cuáles son esos derechos humanos de nueva generación, de segunda, de tercera? ¿Cuáles son los principios, los valores, los derechos? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cuál es la relación entre libertad, igualdad, justicia en los derechos humanos? Para hablar de todos estos temas, contamos con dos muy ilustres catedráticos de Filosofía del Derecho que me acompañan en la mesa, que ya han sido presentados: el profesor Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, secretario general del Instituto de España, con una larga trayectoria tanto en el servicio público como en el mundo académico, con publicaciones especializadas sobre estos temas, doctor honoris causa por la Universidad de Alba Iulia de Rumanía, y también con la participación de Ignacio Sánchez Cámara, de nuevo un catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Rey Juan Carlos, con una larga trayectoria, una especialización inicial que yo creo que continúa en Ortega y Gasset, un interés particular, y a partir de ahí pues toda otra serie de áreas que ha trabajado. Ignacio Sánchez Cámara ha sido colaborador habitual de ABC, tiene también una larga trayectoria en cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la revista Occidente, Cuenta y Razón, vocal del Consejo Escolar del Estado, secretario de redacción de la revista Occidente, como decía, director del Centro de Estudios Orteguianos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y publicaciones en temas relacionados con el análisis también de la sociedad en la que vivimos. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro seminario, nuestra conversación. Primero van a hablar ellos, en primer lugar el profesor Andrés Ollero y después el profesor Ignacio Sánchez Cámara. Y como digo, dentro de ese marco y esa pregunta que nos hacemos, que es ¿cuáles son los fundamentos de los derechos humanos y por qué son importantes? El profesor Ollero Tasara tiene la palabra. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación que UNIR me ha dirigido y me enfrento a este título de ¿qué derechos humanos y por qué tenemos derechos? Lo cual es un tanto enigmático y por ahí debemos de comenzar, ¿no? Y puesto a comenzar, pues comencemos por el principio. Y el principio es nuestra Constitución y su artículo primero, el epígrafe primero, por tanto, las primeras líneas del texto articulado de la Constitución, dice lo siguiente: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. A mí la verdad es que me parece que la redacción de este epígrafe es manifiestamente mejorable por una cuestión, y es que da la impresión de que la justicia fuera un valor pues diferente y ajeno a la libertad y a la igualdad, ¿no? Cuando mi modo de entender la justicia es que no es un valor distinto de la libertad y de la igualdad, sino que consiste en el ajustamiento, de ahí el nombre, el ajustamiento entre libertad e igualdad. Como consecuencia, eso quiere decir que una libertad pues que no tenga, diríamos, presente a la igualdad es antijurídica por definición, ¿no? O sea que un individualismo
sin límite no es jurídico. Prueba de ello es que nuestro más que centenario Código Civil pues tuvo que ser reformado en los años 70 del siglo pasado para que diera acogida al abuso del derecho, terminando con ese planteamiento paleoliberal de que el que hace uso de su derecho a nadie daña. Entonces, por el contrario, el Código Civil desde los años 70 pues, nos dice que cabe que exista un uso antisocial del derecho y eso sería no un derecho, sino un abuso del derecho, ¿no? Lo mismo que también cabe que exista un fraude de ley y eso quiere decir que se utiliza el texto de una ley en efecto, pero de una manera fraudulenta y por tanto no va a tener valor legal, ¿no? Una libertad que ignore la igualdad, por tanto, ya lo he dicho. Igualmente, pues, sería un antojo abusivo. Yo últimamente tengo muy presente la diferencia entre derechos y antojos, porque estoy de antojos ya un poco harto, ¿no? Las cosas como son, hay que ser sincero, ¿no? Y igualmente, pues, la apelación a una igualdad que atropelle la libertad es simplemente un ajuste de cuentas, no es un ajustamiento, como es la justicia, sino un ajuste de cuentas sin más, ¿no? El fundamento de los derechos, por tanto, es la justicia, a mi modo de ver, ¿no? Entendida, como ya digo, ajustando libertad e igualdad. Estoy hablando, por tanto, de una justicia objetiva. No estoy hablando de la virtud moral de la justicia, que es algo propio del sujeto. Un sujeto o es justo o no es justo. No, estoy hablando de una justicia objetiva, porque, claro, el sujeto es justo si da a cada uno su derecho, pero para eso tiene que saber cuál es el derecho de cada uno, si no, no se lo puede dar, ¿no? Esto, hace poco he publicado en Persona y Derecho un artículo diciendo que el derecho es algo previo a la justicia, porque es que si no, es imposible. La virtud de la justicia moral, si no sabemos lo que es el derecho, es imposible por definición, ¿no? Esa justicia objetiva es lo que durante siglos se ha llamado derecho natural. Ahora está prohibido, pero bueno, de todas maneras, de eso habrá que hablar, porque todo el que interpreta una norma jurídica está partiendo, en el fondo, de un concepto del derecho que él considera auténtico y es el que le ayuda a completar, porque las normas legales tienen que ser completadas interpretativamente todas. Nunca un texto legal se aplica por sí mismo, eso del silogismo pasó ya a la historia, ¿no? Entonces hay una justicia objetiva que es el fundamento de los derechos, en el fondo, ¿no? Mientras que pues, la virtud del moral del sujeto es otra cuestión, ¿no? Este ajustamiento de libertad y de igualdad se fundamenta en una determinada concepción antropológica, una concepción de lo que el hombre es y de lo que el hombre debe ser, ¿no? Eso es lo que se ha llamado derecho natural durante siglos. Bueno, y eso es lo que cada cual tiene en su cabeza cuando interpreta una norma. Aunque diga que él es positivista, bueno, será él positivista, pero lo que está haciendo no, indudablemente, porque está interpretándolo y leer algo es interpretarlo, siempre. O sea, en ese aspecto yo ya fui discípulo de Kaufmann en Alemania y la hermenéutica es algo que la tengo siempre muy presente, que es el arte de interpretar, ¿no? Bueno, pues esa concepción antropológica, de la que yo parto por lo menos, invita a excluir planteamientos individualistas radicales y planteamientos colectivistas, porque una vez más el planteamiento individualista radical es la libertad que ignora la igualdad y el planteamiento colectivista es la igualdad que ignora la libertad. Por tanto, ambos planteamientos ignoran la justicia, por lo que ya he dicho con anterioridad. Yo creo que el actual desconcierto que hay en el mundo jurídico, que creo que lo hay, es esa incapacidad para distinguir entre derechos y meros antojos, ¿no? Y claro, es que si uno es individualista radical, pues todo antojo es derecho, ¿no? Y claro, ahí estamos, ¿no? Y esa crisis antropológica pues llega, por ejemplo, a legitimar
que se mate a seres humanos o porque son demasiado jóvenes o porque son demasiado viejos, ¿no? O sea, que tenemos ahí el aborto y la eutanasia como dos ejemplos típicos de lo que es no saber lo que es un derecho, ¿no? A pesar de lo que diga mi querido Tribunal Constitucional, en el que he tenido el honor de ser miembro durante 9 años. Ese desconcierto, por tanto, pues creo que debe ser superado, ¿no? El individualismo lleva, por ejemplo, a otro disparate, y es pensar que todo lo no prohibido tenemos derecho a hacerlo. Eso tampoco tiene ningún fundamento, ¿no? Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, para algunos será un poco antigua, porque es nada menos que de 1990, pero en fin, la 120/1990, que es sobre la huelga de hambre de los Grapo. Los Grapo es un acróstico de grupos de resistencia antifascista 1 de octubre. Se declararon en huelga de hambre y cuando perdían la conciencia, pues se les alimentaba parenteralmente para evitar coacciones, y ellos invocaron un derecho a la muerte y pidieron que no se les alimentara cuando perdieran la conciencia. Y el Tribunal Constitucional les dice que no tienen derecho a eso. Nadie tiene derecho a la muerte, dijeron entonces. Ahora ya con los antojos, pues ya veremos cómo acaba la cosa. Pero en aquel momento estaba muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo no prohibido da paso a lo que llama la sentencia un agere licere, latín, ¿no? Un actuar lícito. Muy bien, si esto no está prohibido, usted puede lícitamente hacerlo. Ahora, usted no tiene derecho a hacerlo, porque tener derecho a hacerlo es otra cosa. Es tener la posibilidad de que eso que usted quiere hacer, pues resulta que el ordenamiento jurídico se lo va a garantizar y va a impedir que los que intenten bloquear esa posibilidad, pues no puedan. Eso es tener un derecho. Lo otro simplemente es poder actuar lícitamente, ¿no? Bueno, pues ahí el individualismo lleva a que esa frontera desaparece totalmente. Yo recuerdo, he sido diputado 17 años, porque me he dedicado a lo público, como se ha dicho, y de manera muy multiforme, ¿no? Y recuerdo que en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 90, pues hubo en el Congreso una comisión de expertos sobre parejas de hecho, que entonces empezaba a ser un problema. Hoy día ya hemos progresado mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, pues recuerdo que entonces llegaron ahí una serie de expertos de todo tipo y sobre todo, entre otros, cómo no, don Pedro Cerolo, ¿no? Que hoy día tiene una plaza en el barrio madrileño de Chueca, sustituyendo a la que se llamaba antes Vázquez de Mella, que al ser ya un vejestorio, pues lógicamente ha tenido que ceder el paso a este otro autor. Y Pedro Cerolo habló de manera arrolladora de derechos, pero vamos, como si tirara caramelos en una cabalgata de los Reyes Magos, prácticamente. Y claro, yo que soy catedrático de filosofía del derecho no pude evitar preguntarle, oiga, ¿tienen la amabilidad de explicarme qué es un derecho? Para ver. Y me dio una definición que temo que ha sido profética, porque dijo, un derecho es un deseo que uno tiene y que consigue consenso social, ¿no? Ahí estamos, ¿no? O sea que el individualismo radical convierte cualquier deseo en un derecho, ¿no? Una señora quiere comprar a una nieta porque no puede ser madre de a quien compra porque no tiene edad para adoptar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, lo convertimos en un derecho y ya veremos lo que tardamos en comprobarlo, ¿no? Bien, esto evidentemente es una concepción antropológica totalmente viciada. Los derechos de los que estamos hablando no solamente están contemplados con la justicia en el artículo 1.1 de la Constitución, sino que están contemplados con más claridad todavía en el artículo 9.2 de la misma Constitución, que dice así: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad, estamos donde estamos, del individuo y de los grupos, individualismo y colectivismo, en que se integran, sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Bueno, pues yo creo que es una buena definición de los derechos. Se nos habla de libertad y de igualdad, no se nos habla de justicia porque es el ajustamiento de libertad y de igualdad, se nos habla de individuos y de grupos, por tanto, ni individualismo ni colectivismo, y yo creo que es un buen fundamento, ¿no? Por otra parte, este artículo plantea algo que por primera vez oí hablar de esto a Norberto Bobbio en la Facultad de Derecho de Granada, hablar de la función promocional del derecho, resaltando que el derecho no es algo meramente represivo, sino que el derecho tiene también que promocionar valores, promocionar derechos individuales, etcétera, ¿no? Y por tanto no algo meramente represivo. Este artículo pues, se le ha dado una interpretación habitualmente como con una proyección en favor de las minorías, aunque yo creo que al paso que vamos habría que ver el modo también de incluir a las mayorías, que son hoy las discriminadas de manera continua, con esta ideología woke que quiere despertar al vecindario y lo que hace es ingeniería civil fundamentalmente, ingeniería jurídica. Este trasfondo antropológico de lo jurídico encierra una notable tensión entre modelos culturales que pugnan por disfrutar de la función que las normas jurídicas cumplen, y eso a veces se olvida, al establecer lo que ha de considerarse socialmente como normal. O sea, las normas jurídicas normalizan las conductas. Por tanto, no es irrelevante el que una ley establezca un modo de comportarse, porque eso se va a convertir en modelo social de manera inevitable, ¿no? Y esto lleva consigo, a mi modo de ver, una clara responsabilidad ciudadana, que es el no desentenderse de la configuración de ese modelo social que actualmente está en vigor o que se está pretendiendo que esté en vigor, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos dice que no debemos imponer nuestras convicciones a los demás, cosa que a los católicos nos dicen todos los días los laicistas, pues eso solo significa que el que nos lo está diciendo está dispuesto a conseguir que cómodamente puede él imponer las suyas. Ese es el problema, nada más. O sea que el derecho está para imponer convicciones, para que la gente haga lo que le parezca. No hace falta el derecho para nada. Para eso ya existe el anarquismo desde hace mucho tiempo, ¿no? No es necesario inventarlo ahora, ¿no? Por tanto, tenemos que sentirnos responsables de qué modelo social se nos está imponiendo, porque estamos en una democracia, ¿no? Y, por tanto, hay que estar atentos a esa configuración. En ese sentido, yo creo que es absolutamente errónea una visión de la tolerancia que convierta los meros antojos en derechos. Esto es fruto del buenismo en general, ¿no? Y yo creo que esto hay que superarlo porque la tolerancia, entre otras cosas, y esto lo decía Garzón Valdés, un argentino catedrático en Alemania y que no era muy de derechas, en el fondo, pues sí que decía claramente, tiene un artículo muy divertido que se llama «No pongas tus sucias manos sobre Mozart». Y es un padre de familia cuyo hijo lo traía loco, pero que un buen día se le ocurre coger el disco de Mozart y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Hemos llegado al límite de lo intolerable, ¿no? Entonces, para que uno pueda ser tolerante tiene que conocer el límite de lo intolerable, porque si no, no hay manera, ¿no? La tolerancia no consiste en que todo el mundo sea bueno, no es verdad. O sea, consiste en que la justicia es dar a cada uno lo suyo y la tolerancia es respetar a alguien lo que no es suyo. Y lo soportamos en aras de su dignidad personal y aunque esté en el error, pues vamos a procurar convivir con él de manera tolerante. Esa es la cuestión, ¿no? Kant, por ejemplo, fundamentó la Ilustración en un doble imperativo. Uno es el sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, ¿no? Superando la minoría de edad intelectual, ¿no? Perfecto, eso lo hemos aprendido todos muy bien y hoy día estamos en una época tecnológica donde todo es progreso en el cómo hacer cosas e inventar cosas. Perfecto, con muchísimos resultados positivos. Pero claro, el imperativo categórico, por antonomasia, pues no era ese. El imperativo categórico era la persona nunca puede ser instrumentalizada como medio, debe ser respetada como fin. Ese es el problema, ¿no?
tenemos una época tecnológica espectacular, pero sin límite ético alguno, ¿no? Y entonces, pues eso es un verdadero desastre. Kant no había pensado que con el tiempo presuntos ilustrados fueran incapaces de armonizar ambos imperativos y se quedaran simplemente con el primero, ignorando el segundo, que es donde estamos, ¿no? Incluso apelando a la libertad, pues como si el derecho pudiera legitimar pues que uno se vendiera como esclavo, ¿no? Había una película de eso, de un catedrático de derechos romanos jubilado que quería subsistir y se vendía como esclavo. Pero bueno, no parece que tuvo mucho éxito porque no estaba en el mercado. Ahora en el mercado se meten las cosas más asombrosas, ¿no? Y se habla pues de maternidad subrogada y de prostitución presuntamente voluntaria. Por lo visto la trata de mujeres no existe, al parecer en algunos argumentos. El ejercicio de la tolerancia, por tanto, marca el límite de lo intolerable. La justicia es reconocer a cada uno lo suyo, ya lo he dicho, y no, por tanto, lo que no es suyo. Y por último, una última cuestión. Yo creo que es decisivo tener en cuenta que el derecho es un mínimo ético. Y esto tiene dos consecuencias. Una primera, pues que no tiene como objetivo hacer a los ciudadanos ricos, ni sabios, ni santos. ¿No? Tiene como objetivo mínimo, humilde, pues el que nos podamos convivir pacíficamente en la sociedad. Eso es todo lo que pretende el derecho, o lo que debe pretender, vamos, no debe invadir otras cuestiones que deben quedar en el ámbito privado, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ese mínimo es a la vez indispensable. Por tanto, hay que respetarlo siempre y no tiene ningún sentido proyectar maximalismos morales que ignoren el mínimo ético jurídico. Y esto en los ámbitos clericales pues no está muy claro, por lo que parece, ¿no? Porque a veces por defender valores de un valor, de una dimensión sin duda indiscutible, como puede ser evitar la pedofilia o cosas por ese estilo, pues resulta que no se respetan mínimos éticos como el carácter no retroactivo de las normas penales o la presunción de inocencia, ¿no? Pero por ahí hay que empezar, porque si no, no sabemos dónde estamos, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues se debe esto a una cuestión, a mi modo de ver, y es que todos sabemos lo que pasó en el Sinaí, ¿no? Pero a veces no lo entendemos del todo, me parece, porque no robar, no matar, no mentir, no son exigencias morales, son exigencias jurídicas. Y es el derecho el que genera ese derecho radical, basado en una concepción antropológica sana, ese es el que genera exigencias morales. O sea que para no matar no hace falta ser santo, o sea, simplemente basta ser razonable, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, claro, cuando se olvida eso, pues a veces se puede estar atropellando el derecho y se nos dirá, no, es que no se pueden convertir los pecados en delitos, ¿no? Mire usted, no se equivoque, el problema es que los delitos graves son pecados, eso es distinto, ¿no? Por lo menos es mi planteamiento y he cumplido los 20 minutos que se me habían propuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Y además has puesto sobre la mesa un montón de temas sobre los que vamos a hablar posteriormente, después de la intervención de Ignacio Sánchez Cámara. Bueno, ya como primera perspectiva, vemos lo complejo que es el tema hoy en día de los derechos humanos, ¿no? Verdaderamente tenemos una hiperinflación, creo que vas a hablar de ese tema, tenemos muchos derechos, hablamos continuamente de derechos, hablamos poco de deberes, pero también llega un momento en el cual no se sabe verdaderamente qué es, ¿no?, un derecho humano. Hay un momento, yo creo, bastante espectacular, que es el intento de Juan Pablo II de volver a fundamentar los derechos humanos y construir como base del orden cívico y del orden también internacional los derechos humanos. Y sin embargo hemos visto que después pues, ha habido esta proliferación y esta como reivindicación permanente de nuevos derechos y esta difuminación hoy de los derechos, ¿no? O sea que, Ignacio, a ver si nos echas un poco de luz para que después podamos seguir con la conversación. Muchas gracias por la invitación a unir, para participar en este
acto y además para hacerlo en tan excelente compañía. Me refiero no exclusivamente a los dos compañeros de mesa, pero desde luego a ellos también. Y también agradezco la presuposición, no sé si se cumplirá, de que tengo algo razonable que decir sobre este asunto. Bueno, yo creo que las dos cuestiones filosóficas por antonomasia son la cuestión del sentido y la cuestión del fundamento. No se asusten que no me voy a quedar en ese estado, ¿no? Y aquí hoy nos correspondería hablar más bien del segundo, ¿no? Del segundo aspecto, del fundamento. El fundamento es la razón de ser de algo, por qué lo hay, ¿no? Cuando Heidegger, por ejemplo, formula lo que él llama la proposición del fundamento, diciendo que nada es sin razón. O cuando Leibniz, por ejemplo, antes que él, se pregunta por qué hay algo, por qué hay el ser y no nada, se está preguntando también por el fundamento, el por qué, en qué se sostiene. Entonces, hablamos mucho de derechos, quizá demasiado, sin saber muchas veces lo que son. Yo creo que Andrés lo ha puesto muy bien de relieve, pero hablamos poco del fundamento, de en qué se apoya, en qué razones hay para defenderlo. Entonces, voy a hacer una intervención muy breve, en primer lugar, sobre el estado de cosas, que ya se ha adelantado, claro, Andrés Ollero, y muy bien, para entrar en la cuestión del fundamento en la segunda parte. Tener un derecho es tener la capacidad de obligar, es decir, de hacer coacción o incluso violencia a todos los demás. O sea, que no es una cosa de broma, no es exacto, no es un capricho o algo que me apetece y que los demás aceptan, toleran, les parece muy bien. No, 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 es comprometer a toda la sociedad con la exigencia que yo tengo. Derecho y facultad de obligar, decía Kant, era lo mismo. En eso consiste tener un derecho. Por tanto, algo puede estar despenalizado y no pasar a ser un derecho. Puede ser lícito, permitido, etcétera, sin ser un derecho. A veces dan ganas de poner ejemplos triviales, pero no ya para los estudiantes, con todos mis respetos, sino para los graduados e incluso para los magistrados de ciertos tribunales, ¿no? Es que yo no tengo propiamente un derecho a sentarme en un banco del parque. Tengo derecho a, si está libre, que nadie me moleste o me lo impida, si acaso. Pero si tuviera un derecho, podría obligar a un funcionario que me pusiera un banco, porque tengo derecho a sentarme en un banco del parque. No, no tengo derecho. Como no tengo derecho a ir de vacaciones a un lugar determinado, podré tener derecho, si acaso, a tener vacaciones pagadas, ¿no? Yo a este propósito recuerdo una cosa que, bueno, para el protagonista no sería muy divertida, para mí, pues estaba en el tribunal, sí, en una oposición, uno de los concursantes eligió como tema el derecho a la salud. Aquello era, vamos, la Carta de los Reyes Magos, teníamos derecho absolutamente a todo, uno y otro. Y un miembro del tribunal, bueno, que conocemos, con bastante ironía, inteligencia y un poquito de mala idea, simplemente le preguntó, ¿pero usted cree que hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Pero, o sea, claro, y esto y a lo otro, y el dentista, y no sé qué, implantes, y venga. Tenemos derecho, si acaso, a la prestación sanitaria para la salud, y además quisiéramos tener derecho a la salud. Llegamos al juez y me encuentro mal. Deme algo porque tengo el derecho a estar sano. Bueno, digamos que hay una especie de desorden jurídico bastante notable y, por supuesto, una hipertrofia o hiperinflación, ¿no? Si todo derecho da lugar a un deseo, pero si todo deseo da lugar a un derecho, pues los derechos son prácticamente todo, cualquier deseo. Y, sin embargo, es importante recordar que esta apoteosis de los derechos va unida también con un crepúsculo de los deberes, que es el título de un célebre ensayo autor francés, ¿no? El crepúsculo del deber, ¿no? Pero, y eso no es que los que hablamos de deberes seamos desagradables, que queramos fastidiar, ¿no? Es que todo derecho lleva incluido un deber, o del propio titular o de quienes tienen que respetarlo, incluso bajo coacción. Omitir los deberes, es omitir los derechos también. Hay un derecho a la educación, pero ¿no habrá un deber de estudiar también, en alguna medida? Y así podríamos continuar. Entonces, ya para ir terminando con esta primera parte, que no quiero que la cuestión del fundamento se quede sin fundamento, yo hablaría de
casi se me ha venido dado, ¿no? Pero no es que sea ninguna ocurrencia, ¿no? De unos derechos que verdaderamente lo son, no digo que sean los derechos del liberalismo para no liar la cosa, pero los derechos clásicos. Y esos son fundamentalmente el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Verdad? Que límites, el fundamento que tienen, por qué, hasta dónde alcanzan, pero básicamente son esos. Luego hay los derechos también de participación política y todos los que reconoce la Constitución. Pero vamos, digamos que serían los derechos clásicos. Se habla de generaciones también. Luego yo hablaría de unos derechos problemáticos, por decirlo casi suavemente, porque yo creo que propiamente no lo son, en parte por las razones que ya he empezado a decir, ¿no? Por ejemplo, todos los llamamos derechos económicos y sociales. Ni siquiera la Constitución los plantea así, sino como principios rectores de la política social y económica, ¿no? Repito, si yo tuviera derecho verdaderamente a la vivienda, acudiría también a algún órgano competente, a algún juez o algún funcionario, para exigirle que me dé la vivienda que no tengo, ¿no? No es propiamente un derecho en el sentido en que lo son los clásicos. Y en tercer lugar hay lo que yo llamaría casi un poco irónicamente, bueno, no sé si irónicamente, derechos imposibles, es decir, algo que no puede ser derecho, por más que lo diga un texto, por más que lo diga un tribunal, por más que lo diga la Constitución incluso, ¿no? No puede ser derecho, no puede haber un derecho a quitar la vida a un ser humano, no puede ser un derecho. Podrá ser incluso lícito en algún caso, y habría que verlo, ¿no? Podrá ser despenalizado, pero jamás se podrá convertir en un derecho. No hay un derecho a matar porque eso acarrearía, y por eso he hablado de deberes, el deber de hacerlo por parte de alguien. El matar se convertiría entonces en un deber jurídico. Por lo tanto, creo que algo tiene que ver todo esto con este panorama un poco de desorden que vivimos acerca de los derechos. Entonces, ¿la cuestión del fundamento pone algo de luz en todo esto? Bueno, yo creo que sí. Como es sabido, la ONU aprobó un documento que yo creo que tiene una relevancia histórica muy alta, a pesar de lo que voy a decir después, que es la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Que realmente se saludó como un hito en la historia del derecho y de las convicciones jurídicas compartidas por la humanidad y como un avance decisivo. Yo no niego que tenga esa relevancia. Lo que niego es que resuelva, como estamos comprobando por otra parte día a día, los problemas jurídicos. Y hubo uno de los participantes en las reuniones en las que se debatió el texto que dio en el blanco, yo creo, al decir que claro, todos se pusieron de acuerdo gracias a que omitieron la cuestión del fundamento. Es decir, gracias a que no se plantearon el problema de las razones para sostener, defender o aprobar esos derechos. Pero claro, él añadía, el problema es que omitida la cuestión del fundamento, el contenido se convierte en algo relativo, no fijo. Dos ejemplos. El texto decía que todos tienen derecho a la propiedad individual o colectivamente. A ver, ¿quién se iba a oponer a eso? Esto es como lo del derecho a la salud, ¿no? Pues claro, muy bien. Los países comunistas, claro, hay derecho a la propiedad colectiva. Los países liberales, capitalistas o democráticos decían, hay derecho a la propiedad individual, privada. Y como el texto decía, individual o colectivamente, todos cabían. Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues también. ¿Quién se opone a eso? Ahora, ¿a qué compromete? ¿Quién incumple esa norma? ¿Qué país incumple esa norma? ¿Conculca ese derecho? Hombre, si hay alguien que no tiene absolutamente ninguna propiedad, se podría reclamar, claro. Y no digo que no sea un avance de la declaración, pero ¿sobre qué estamos verdaderamente de acuerdo? Y no digamos el derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida. Pero, sí. ¿Quién no? Nadie se opuso. Ahora, ¿significa que con eso se resuelven los problemas sobre la regulación de la pena de muerte, del aborto, de la eutanasia? No, como estamos viendo. Claro, entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque sin el fundamento, el contenido se convierte en algo relativo, cambiante, y así lo que parecía ser un consenso universal
se acabó convirtiendo en una especie de retórica que se utiliza contra algunos países. Se les exige, se les reclama que no cumplen con los derechos humanos y a su vez estos devuelven la acusación. Y es más bien una retórica que puede tener cierto interés, pero que no resuelve, ya digo, los problemas. Pero claro, esto es relativamente fácil decirlo. La pregunta es, ¿y cuál es el fundamento entonces? Claro, porque entiendo que ellos no se lo plantearan, pero aquí la pregunta nos obliga un poco, ¿no? Claro, no voy a hacer un repaso, simplemente alguna pequeña mención a algunos fundamentos posibles que se han aducido y que yo no comparto. Uno sería el puro fundamento positivista, es decir, una vez que los derechos humanos se han consagrado en un texto legal, sea la Declaración de las Naciones Unidas, o sea, la Constitución, países, etcétera, entonces ya están consagrados, su fundamento es ese, pero no hablábamos de eso, hablábamos de los derechos como exigencias y límites, barreras y frenos al poder, mientras que ahora más bien parecen pretender algunos que se trata de concesiones. El gobierno concede nuevos derechos, pero ¿qué es eso? Si es todo lo contrario, los derechos están para que el gobierno no haga ciertas cosas, ni el gobierno mayoritario siquiera. Es decir, los derechos humanos limitan el poder democrático también y limitan el poder de los parlamentos. Si ahora resulta que lo que deciden lo que es un derecho y lo que no son los propios parlamentos, pues no es propiamente un fundamento. Lo mismo cabría decir del sociológico, bueno, lo que en una sociedad se estima que da el contenido de ciertos derechos, eso es derecho, ¿no? O el emotivista, que es el del deseo, la satisfacción de los deseos que no perjudican directamente a otro, que son tolerados por los demás, o el fundamento histórico. Pero todos estos fundamentos posibles, en definitiva, son endebles. Se trata más bien de eliminar la cuestión del fundamento. ¿Cuál es la cuestión del fundamento? Pues ya hace algunos años, quien ha sido mi maestro, no el único ciertamente, pero desde luego principal en estas lides, y mi director de tesis, José María Rodríguez Paniagua, escribió algo que me produjo, aun conociéndole mucho, un cierto impacto, no una sorpresa absoluta, pero... Y es que en un libro de hace unos 15, 20 años afirmó que el verdadero fundamento de los derechos humanos es religioso. Bien, claro, esto dicho hoy es como una provocación, ¿no? Es decir, bueno, está loco, o que quiere aquí molestarnos, o de qué va esto. No, es que realmente si se trata de algo que además está en el Decálogo y que pertenece a los hombres por el hecho de serlos y por el hecho de ser criaturas de Dios, entonces ahí sí que hay un fundamento. Bueno, pero un ateo entonces, bien, negará ese fundamento, pero eso fundamenta los derechos humanos, sin duda, y es fundamento real. Es verdad que José María Rodríguez Paniagua añadía, hombre, el verdadero fundamento es el religioso. También se puede considerar que de forma derivada o subrogada hay un fundamento metafísico, en la razón o en la naturaleza, que en última instancia deriva de Dios. Si uno no es creyente, pues se puede acoger al otro fundamento, pero fuera de eso no hay fundamento posible. Y si en una discusión, un debate como en las Naciones Unidas, si hubiera introducido esto, a ver qué acuerdo hubiera habido, claro. Probablemente ninguno, casi ninguno. Pero basta ya con esto, porque, es decir, esta es una solución un tanto, primero, particular. Ya están algunos imponiendo a todos los demás sus convicciones. Yo no impongo ninguna convicción, digo simplemente que la idea de Dios, no la idea, sino la existencia de Dios, proporciona un fundamento a los derechos. Veamos si hay otro. Evidentemente podríamos apelar a la razón, a la naturaleza, algo derivado en última instancia de la concepción religiosa, y eso permitiría hablar de derechos. Bueno, y no sé si es que tenía mucho más que añadir a esto, ¿no?
¿Que esto introduce en el debate un elemento más de discordia que de posible acuerdo? Pues es posible. Ahora la respuesta sería bien, ¿y las otras concepciones qué tipo de consenso provocan, ¿no? En cualquier caso, terminaría diciendo, no sé cómo voy de tiempo, pero me parece que ya más o menos estoy en el límite. Yo acabaría diciendo que sin ese fundamento, en realidad entramos en el ámbito de las ideologías políticas. Por último, no me resisto, aunque ya lo he dicho, pero a terminar haciendo una referencia directa a esa, digamos, no sé qué calificativo emplear, ya lo ha dicho antes Andrés Ollero y yo también, un poco de pasada, la última sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto, es realmente una extravagancia jurídica, por decirlo suavemente, ¿no? Porque entra en eso, en la consideración de la existencia de un deber de matar al embrión como consecuencia de la existencia de un derecho por parte de la mujer. Yo pensé que nunca se iba a llegar a eso, que ya iba a ser bastante con despenalizarlo en todos los casos e incluso con permitir su práctica, despenalizarlo en última instancia, pero jamás pensé que se llegaría a plantear como un derecho. Bueno, entonces, entre las distintas fundamentaciones posibles también cabría hablar las de tipo ideológico, la individualista, la colectivista. Yo diría que junto a esa fundamentación religiosa, la otra parte de la fundamentación posible sería una concepción personalista, pero que en última instancia también procede de la concepción religiosa, con lo que estamos prácticamente en lo mismo. Bueno, estas cosas se pueden quizá matizar o desarrollar un poco más en el coloquio. Sí. Muy bien, pues efectivamente yo creo que sí que nos has dado ahí claridad sobre algunos puntos y, por otro lado, pues también, como hablábamos, la complejidad que tiene este asunto, porque, claro, la religión o un fundamento religioso, ahí podrían estar de acuerdo pensadores tan distintos como un Remy Braque, ¿no? La ley como origen del orden y, por tanto, también de los derechos, o un Jürgen Habermas, que al final dice, oiga, un poco en la línea de lo de Böckenförde, hay unos fundamentos previos al orden constitucional democrático. Esos fundamentos previos, al final, tienen un elemento de sacralidad, algo que escapa a la cotidianeidad, a la política, a la ideología, ¿no? También Habermas, al final, en su último libro sobre también una historia de filosofía, acaba diciendo, haciendo un canto al rito, a la liturgia, a lo sagrado, ¿no? Es decir, un fundamento también religioso. Lo que pasa es que tenemos religiones muy diversas, ¿no? Ahí una primera pregunta sería, bueno, ¿deberíamos tener un diálogo interreligioso como fundamento de los derechos humanos en donde pudiéramos volver a refundamentar desde un punto de vista religioso o de lo sagrado ciertos conceptos que tú decías son metafísicos, pero que también son jurídico-políticos y jurídico-constitucionales, como es el concepto de dignidad, ¿no? Humana? Evidentemente, entramos en el mundo de las interpretaciones, pero si en el origen de los derechos está la idea de dignidad humana, ¿no? Y detrás de la idea de dignidad humana está la idea de racionalidad. Tú apuntabas también, ¿no? Otro posible fundamento, la razón. Bueno, esos son, porque hay diferentes niveles. Uno es el más fundamental y otro es sobre el que podríamos tener, por lo menos, un cierto entendimiento entre posturas diferentes, ¿no? O sea, refundamentación al nivel religioso me lleva a mí a la pregunta sobre el diálogo interreligioso. Refundamentación al nivel, llamémosle metafísico o jurídico constitucional derivado del metafísico, me lleva a mí al tema de la dignidad humana y de la racionalidad. Y un poco enlazando con lo que decía Andrés Ollero, claro, hay un tercer nivel, digamos, que es el de la plasmación positiva, ¿no? Pero en la plasmación positiva, al final, siempre ha estado también enraizado en una determinada concepción, como tú bien decías, ¿no? Una determinada concepción, llamémosle, desde luego, las constituciones surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría son personalistas, las constituciones occidentales, ¿no? Y todavía sigue existiendo
cuando se hace un catálogo de derechos fundamentales, en realidad empezamos todos, y la propia Declaración de Derechos Humanos, con la idea de dignidad humana, de persona, y detrás de eso de racionalidad. ¿Qué piensas sobre todo esto, Andrés? Bueno, pues yo pienso lo siguiente. La Declaración de Naciones Unidas con frecuencia se la titula Declaración Universal, ¿no? Entonces, claro, el problema de la universalidad de los derechos es un problema, me parece, decisivo. Entonces, claro, yo soy creyente, por tanto, lo que ha dicho el profesor Sánchez Cámara, por supuesto que lo suscribo. Ahora, cabe, como jurista que soy, pretender una universalidad partiendo de la religión, pues yo creo que no. O sea, tenemos que buscar otra vía, ¿no? O sea, tenemos que buscar la vía pues, de lo que se ha llamado siempre el derecho natural, que significa dos cosas. Primero, que existe una realidad objetiva, y segundo, que tenemos razón y somos capaces de conocerla, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? El problema que hoy estamos viviendo es que no se suscribe el realismo, diríamos, se suscribe el empirismo, ¿no? Lo que se puede contar, lo que se puede valorar económicamente, pero no el decir, mire usted, es que esto es un ser humano, o sea, pero incluso empíricamente demostrable desde el punto de vista biológico, ¿no? Usted no puede matarlo, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? O sea, pues claro, el personalismo, bueno, sí, el personalismo, pero claro, ¿qué ocurre? Pues que se basa en la Constitución española y en el anteproyecto se dice toda persona tiene derecho a la vida. Y sin embargo luego se cambia. ¿Por qué se cambia? Porque se piensa que al decir persona va a ser posible el aborto. Porque el no nacido no es persona. Ni siquiera el no nacido viable, famoso, de las 22 semanas. No es persona. Con lo cual el personalismo tampoco sirve. Porque claro, si no se le da carácter real a la personalidad, pues entonces, y no se le identifica con el ser humano, como en algún que otro documento internacional se habla de los seres humanos y no de las personas, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Incluso, ya digo, lo de decir todos no soluciona nada, porque a la hora de la verdad, si no eres persona, no estás entre los todos, ¿no? Yo creo que el problema es un problema de racionalidad, ¿no? En estos días estoy leyendo porque se va a publicar un número de personas y derechos de vista que dirigí en su día y de homenaje a Francesco D'Agostino, que es un catedrático de filosofía del derecho italiano, que fue presidente del Comité Nacional de Bioética italiano y una persona de un gran nivel, ¿no? Y estoy en estos días leyendo mucho sus cosas, ¿no? Y él lo que acaba diciendo, y en parte lo ha dicho el profesor Sánchez Cámara, es el decir, vamos a ver, aquí el problema es un problema de qué concepto tenemos del derecho, ¿no? Porque claro, él dice, por ejemplo, pues que el aborto es algo que es que no respeta la estructura real de lo jurídico, que tiene que ver con la libertad y con la igualdad, pero que tiene que ver con algo real, ¿no? Que es capaz de ser captado racionalmente. Por tanto, yo creo como jurista que hay que buscar el fundamento en la razón, ¿no? El problema es que, claro, si la razón se nos va a las nubes, como pasó con el naturalismo racionalista de la modernidad, pues al final tiene que acabar posándose en un código, ¿no? Porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, claro, el problema es eso. Como muy bien has dicho también, es un problema metafísico, pero claro, está también prohibido hablar de la metafísica. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, pero mire usted, esto físico no es. O sea, empíricamente tenemos muy poco que hacer. O sea, hace falta que haya algo metafísico. Ese algo metafísico tiene que ser religioso. Pues yo creo que, como jurista, creo que complica más que otra cosa. Porque a la hora de la verdad, pues el pluralismo religioso y la existencia del agnosticismo, es decir, o sea, que en ese sentido, hombre, Habermas realmente a mí me ha impresionado porque empecé a leerlo cuando decía disparates
y realmente luego pues ha acabado cambiando bastante, ¿no? Bueno, y entonces él dice que él no tiene buen oído para lo religioso, pero que indudablemente algo tiene que haber, ¿no? Es lo que decía, que existe algo, ¿no? El problema, existe la realidad, o sea, y la realidad se capta por la razón, pero evidentemente eso supone, si quiera o no, aunque esté prohibido, asumir lo metafísico. Es que si nos limitamos a lo físico, pues no sé, no diría que somos monos, porque está prohibido también ahora por lo del fútbol, pero bueno, yo creo que esa es la situación. Estás tocando muchos terrenos, Andrés. No sé si deberías meterte en todos los charcos, pero vamos, este último en particular. Vamos a ver, volvemos a algo que a los filósofos del derecho pues es absolutamente familiar, que es derecho natural, derecho positivo, eso está detrás del debate. Una de las investigadoras y directoras de uno de los proyectos de investigación que tenemos en FONCIVA, en la Fundación Ciudadanía y Valores, Mónica Salmones, ha escrito un libro francamente interesante, publicado en Cambridge University Press, que se llama La naturaleza, ¿no? O sea, el redescubrimiento de la naturaleza. Desde luego el tema del concepto de naturaleza está como bastante en el centro y en el foco y en el fundamento de los derechos humanos. El problema es que, evidentemente, volvemos a entrar ahí en el tema interpretativo, ¿no? Y las diferentes versiones que tenemos sobre la naturaleza humana, pero también hay una noción de que hay un momento en el cual se tocan los límites de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el debate que ha suscitado ahora el tema de la inteligencia artificial me parece enormemente interesante, ¿no? Porque los propios creadores, como hemos visto, estaba por aquí estos días el creador de ChatGPT, los propios creadores están asustados ante la posibilidad de haber tocado unos límites, ya no solo que no son controlables por el ser humano, sino verdaderamente unos límites sobre la civilización humana, ¿no? La propia naturaleza humana, que acaba siendo totalmente difuminada por la creación de los famosos dobles robóticos, ¿no? que te permite el ChatGPT, ¿no? O similares sistemas. La positivación también ha sido positiva, valga la redundancia, es decir, gracias a eso se ha puesto en textos una serie de derechos, es decir, yo creo que no se puede negar que lo que ha ocurrido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial ha supuesto, llamémosle, un cierto avance desde el punto de vista de la humanización. Desde el punto de vista, los derechos humanos han contribuido a esa humanización, ¿no? Sin necesariamente tener permanentemente la referencia a la religión, ¿no? O sea, resumiendo un poco mis preguntas a ti, Ignacio, para seguir la conversación, es el tema del diálogo interreligioso, es decir, si quieres tener un fundamento religioso, ¿cómo llegas a ese fundamento religioso? El tema de si la idea de naturaleza y la idea de dignidad vinculada a la naturaleza puede servirnos de un fundamento y lo que habría que hacer es volver a reflexionar, fundamentar la idea de naturaleza, y si la positivización de los derechos te parece que ha sido positivo o no. Bueno, muchas preguntas y... Bueno, diálogo interreligioso. Yo empezaré con una pequeña anécdota. Estoy dispuesto a que me quite la palabra en el momento en que sea conveniente, porque son muchas cosas interesantes. En una ocasión asistía yo, no como ponente, a una mesa redonda sobre diálogo interreligioso en el que hablaban representantes de las tres religiones, el cristianismo, judaísmo e islam. En la intervención del representante del judaísmo habló del pueblo judío como pueblo elegido, cosa que no es ninguna sorpresa, obviamente, ¿no? Además, en cierto sentido es verdad. Pero cuando intervino, me parece que era esto es como lo de los chistes, ¿no? Cuando intervino el cristiano, el español, bueno, el judío también era español, dijo ya en el coloquio que, claro, que si una religión, una confesión religiosa considera no que es la verdadera, sino que es que ellos son el pueblo elegido por Dios, dice, claro, con esas premisas no resulta fácil el diálogo. Esa era un poco la cuestión. Claro, yo he dicho
religión, cuando en realidad podía decir perfectamente cristianismo, con lo que lo pongo peor todavía, claro. Porque todas en un plano de igualdad, y aquí tendríamos una concepción de la tolerancia un tanto, a mi juicio, extraviada, por lo menos en parte, ¿no? ¿Por qué en condiciones de igualdad? Claro, cuando Benedicto XVI, siguiendo una tradición teológica cristiana, habla del cristianismo como religión del logos, claro, dice algo que puede ser incluso más duro que lo del pueblo elegido, porque más fuerte, y lo es. Y es que yo voy un poco por ahí. Es que el diálogo está muy bien, pero tampoco se pueden equiparar, porque no puede ser lo mismo que alguien considere que el hombre piadoso es el que acata una voluntad inescrutable de Dios y asesina a su hijo si Dios se lo manda, o si alguien considera que todo el derecho y toda la moralidad se encuentra en un texto literalmente, lo que se puede interpretar, pero en un texto. En cambio, es decir, que esa posible incompatibilidad entre Atenas y Jerusalén, que han visto autores como Shestov o como el propio Leo Strauss, seguramente sea correcto hablando del judaísmo y del judaísmo más ortodoxo, pero no creo que del cristianismo. No hay tal incompatibilidad. Por eso cuando a veces se habla de guerra cultural en nuestro tiempo, yo creo que no enfrenta necesariamente a cristianos y laicistas o ateos. No, yo creo que los intervinientes son otros. De hecho, la posibilidad de entenderse a través del concepto de razón y de una tradición común con los agnósticos ilustrados es muy alta. Habermas y otros muchos casos que podríamos poner, ¿no? Entonces, a mí no me importa tanto conseguir, bueno, además yo no puedo, soy una persona muy pequeña, convencer a muchos, ¿no? Ni que haya un consenso, tampoco es el acuerdo el último objetivo, tiene que haber disenso, pues está bien que se omitiera la cuestión del fundamento para que hubiera texto, y el texto ha sido positivo, no digo que sea negativo. Creo que no hay que hacerse demasiadas ilusiones en cuanto a lo que produce, pero que ha sido positivo, yo creo que sin duda, ¿no? Bueno, y para no prolongarme mucho más, la idea de dignidad, una vez más, queda muy reforzada, si no decir solo fundamentada en una concepción religiosa. Pero claro, la concepción cristiana, si el hombre es imagen de Dios, ha sido creado especialmente por Dios a su semejanza, eso ya le reviste de una dignidad que no tienen otros animales, otros seres vivos, por respetable que sea, por supuesto, la naturaleza como obra suya, tiene algo especial, ¿no? Y claro, el concepto de naturaleza, ¿por qué puede que ya no nos sirva tampoco para un diálogo positivo, que podemos llegar a algún acuerdo? Pues probablemente porque perdió el sentido que tenía en la tradición clásica, y ahí ya no solo cristiana, sino también filosófica griega, ¿no? Porque entonces la idea de naturaleza remitía a una finalidad, Aristóteles, clarísimamente, ¿no? Pero eso se rompe, supongo que a partir del nominalismo y sobre todo de la ciencia, de la física moderna, ¿no? Entonces la naturaleza deja de tener un sentido valioso, es lo que es y ya está. Ni tiene valor porque se remita a Dios, ni tiene valor en sí misma. Pero es que la naturaleza era otra cosa, la naturaleza remitía a lo ideal, pero ahora se decretó que eso era la falacia naturalista, que de lo que es no se puede deducir lo que debe ser, que de lo que es el hombre no se puede extraer normas ideales acerca del hombre, de cuál es su meta, etc., ¿no? Entonces, claro, cuando se ha destruido esa concepción, queda un residuo, claro, y de ahí está el ecologismo, el respeto a la naturaleza, queda algo. Claro, cuando se dice este alimento es natural, no se está describiendo qué tiene, sino que es positivo, es valioso, no es artificial. La naturaleza sigue teniendo algo en el fondo de positivo. No creen en Dios, me refiero a muchos, otros sí, ecologistas, otros sí, por supuesto, pero sí encuentran un valor en la naturaleza, o sea, que todavía no se ha perdido del todo, ¿no? Pero claro, apelar a la naturaleza humana y a su dignidad pues nos lleva a algo bastante parecido a la cuestión religiosa, que tampoco... Pero insisto, a mí no me importa tanto el no convencer, hombre, me gustaría, ¿no?, y decir algo razonable, pero sé evidentemente que si quiero intentar un diálogo que pueda conducir a algún efecto, hay que limitarse un poquito, porque si no es muy difícil, ¿no? Pasa como, no es mi caso, ciertamente espero, como esos que entablan una discusión o debate sobre el aborto y lo primero que dicen es que claro, el aborto es un asesinato y que las mujeres que son asesinas, que bueno, vamos a frenar un poco, porque claro, a partir de ahí, ¿qué vas a hablar? Que a lo mejor es verdad, pero que no, si partes ya de eso, ¿no?, pues esto pasa un poco igual, ¿no?
No sé, de todas formas, ya sí que termino, creo, y no soy quien para dar consejos a nadie, pero sí digo lo que a mí me parece, lo que veo y lo que intento hacer, ¿no? Que es también ser capaz de distinguir en qué situación estoy, me refiero. Yo me he acostumbrado, y perdón por hablar tan en primera persona, a decir lo que pienso, pero ese defecto peligroso puede ser compatible con no decir las mismas cosas en diferentes situaciones, pero no decir cosas contradictorias, sino callarte algunas, o el tono puede ser diferente, no es lo mismo hablar aquí, en una universidad, que en un artículo de periódico, que en una tertulia de amigos, y eso se confunde todo, no, hay que ser auténticos, uno dice lo que piensa y ya está. Pues no exactamente. Yo esto quizá lo he expuesto aquí, supongo, en el fondo, porque sé de qué universidades, a lo mejor en una de otro tipo no lo hubiera dicho de esta manera, pero hubiera dicho algo compatible seguro. Bueno, pero esto ya es otra historia. Bueno, a mí me gusta mucho esta vuelta a la confianza en el argumento racional, ¿no? Yo creo que esto, y que además haya sido un papa teólogo el que ha puesto en el fundamento el logos, yo creo que nos debería de dar una especie como de nuevo optimismo. Es decir, muchas veces vivimos en una civilización que lo que ha hecho ha sido, evidentemente, un permanente abandono de la confianza en la razón. Y es verdad que esa confianza ilustrada es muy difícil mantener hoy en día, pero volver a confiar en que a través del argumento racional tú puedes fundamentar unos deberes, unos derechos, un sentido de justicia al menos básico, pues yo creo que esto vale la pena en ser reivindicado, ¿no? Lo mismo lo que tú apuntabas al tema de la retórica, ¿no? Evidentemente lo hemos perdido totalmente. Hay contextos en donde el argumento tiene que ser de una determinada manera y esto, los clásicos, es que gran parte de su formación era cómo utilizar el argumento en contextos diferentes, que era la retórica, y la retórica ha sido un arte fundamental de la formación hasta el siglo XVIII, ¿no? El siglo XIX. Yo creo que eso es verdad, o sea, lo mismo que cuando hablamos de la racionalidad práctica, pues es verdad que en la decisión práctica jurídica tú avanzas, es decir, el derecho en su decisión es un avance de la racionalidad, en donde lo concretas a situaciones determinadas, a contextos determinados. O sea que yo también, esa idea de la retórica me parece que también vale la pena recuperarla. Pero el profesor Ollero quiere decir algo. Sí, bueno, hablando de estas últimas cuestiones, dignidad y textos, ¿no? Dignidad, bueno, pues la dignidad está en la Constitución Española, el artículo 10, número 1, y la dignidad, el artículo 10, número 1, es el fundamento básico de la sentencia del aborto que hemos comentado, que acude a él una y otra vez, ¿no? Recuerdo también al propósito que con motivo de cuestiones relativas precisamente a bioética y a todos estos temas de reproducción asistida y demás, el profesor Jiménez de Parga, que a la sazón pues creo que ya en esa época era presidente del Tribunal Constitucional, pues en un momento dado critica la ley de reproducción asistida porque no tiene carácter orgánico. Quiere decir que exige en su aprobación una mayoría cualificada que supera, que exige por lo menos la mitad más uno, ¿no? Sino que era una ley ordinaria en la que simplemente con tener más votos que el contrario ya vale, ¿no? Y una de las cosas que decía el profesor Jiménez de Parga es: yo no entiendo que no tenga carácter orgánico algo basado en la dignidad humana, cuando la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos, con lo cual nos encontramos con que el árbol
de los derechos, que es la dignidad, no tiene carácter orgánico y las ramas sí, que son los derechos, ¿no? Bien, otro asunto. Fui muy amigo, ha fallecido ya, de Winfried Hassemer. Winfried Hassemer lo conocí en Múnich cuando estuve por allí y luego llegó a ser vicepresidente del Tribunal Constitucional Alemán, en Karlsruhe, ¿no? Bueno, pues Winfried Hassemer decía que la dignidad no se puede utilizar en un debate porque rompe todo diálogo. O sea, es como meter un elefante en la sala de estar, ¿no? O sea, un lío, ¿no? O sea, diríamos, es un argumento tan sólido, ¿no? que acaba con la plasticidad del diálogo, ¿no? Bien, o sea que lo de la dignidad, yo lo siento por Kant, ¿no? Pero da de sí lo que da, ¿no? Y hoy día también está prohibida. O sea, claro, si en la dignidad se puede fundamentar un derecho fundamental, aunque sea de hoja caduca como este que acaban de inventar, pues desde luego no sé para qué nos sirve la dignidad, ¿no? Estamos en otro asunto. Y luego, pues los textos, miren, los textos evidentemente son positivos más que nada porque crean un ámbito de previsibilidad, ¿no? En principio, leyendo eso y con buena voluntad, uno llega a pensar que todo el mundo se entera de qué va esto, ¿no? Pero no es verdad. O sea, prueba de ello es que cuando vas ante un juez no sabes por dónde va a salir, ¿no? Y el texto pues está ahí perfectamente disponible. El problema es que, como ya he dicho antes, los textos hay que interpretarlos porque si no, no se pueden leer. O se leen interpretándolos. Ahora, precisamente, cuña publicitaria, acabo de enviar a la imprenta un libro que se titula Vivir es argumentar. Y que le une una serie de entrevistas que me han hecho en los últimos decenios. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que nuestro deber ciudadano es argumentar. Entonces, claro, el logos ese o lo echamos a andar argumentando o no hay nada que hacer, ¿no? Y desde luego no se trata de predicar a nadie ninguna religión, de lo que se trata es de argumentar la realidad tal como la entendemos, y claro, para eso hay que entenderla bien, hay que estudiar, ¿no? Hay que conseguir que sea lógico lo que dices, ¿no? En el sentido de que tenga que ver con el logos, porque claro, el logos en el fondo, del que habla Ratzinger, del que soy gran admirador, es un término valorativo, claramente, ¿no? No estoy, porque en principio intelectuales somos todos, tenemos todos cabeza, ¿no? Y razón, pero bueno, eso no quiere decir que todo el que hable esté diciendo la verdad, ¿no? Para eso hay que estar preparado, hay que ejercitarse en el asunto, ¿no? Bueno, las personas que nos están siguiendo también se plantean estos mismos temas, ¿no? No está en crisis el concepto de derechos humanos porque actualmente está más en cuestión que nunca el concepto de naturaleza humana. Los filósofos no se ponen de acuerdo, excepto los filósofos del derecho, claro. Nuevas corrientes como el animalismo o el posthumanismo ponen en cuestión la idea de naturaleza humana. Lo que se entendía por igualdad en 1948 es lo mismo que se entiende por igualdad en 2023. Y otra pregunta, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos no pasa lo mismo que con las constituciones, que su formulación es ambigua y elástica, sujeta a interpretaciones, y esas interpretaciones pueden traicionar posteriormente el espíritu de la Declaración o la Constitución. A ver, Ignacio, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, sobre la igualdad, claro, la pregunta hace referencia a la realidad social o actual, si ha cambiado la igualdad. Yo no estoy seguro, lo que sí creo es que se ha abierto camino una concepción de la igualdad que me parece que es equivocada. No voy a entrar en el debate entre el posible conflicto entre igualdad y libertad y cuál es más importante y demás, ¿no? Pero una cosa es la igualdad entendida, no pondré calificativo, pero sobre todo como igualdad ante la ley, como lo que Tocqueville hablaba de la democracia como la ausencia de ningún tipo de privilegio de nacimiento, que nadie es de una clase social o tiene un privilegio por ser de una determinada familia. Ese concepto de igualdad me parece que es una conquista irrenunciable, por cierto, también de bastante fundamento cristiano, por otra parte.
Pero luego hay otro concepto de igualdad, que es la tendencia a igualar las condiciones concretas de vida. Y no me refiero principalmente a lo económico, ¿no? Ortega y Gasset dice en una ocasión con una maldad, quizá no maldad en sentido entre comillas, ¿no? Que decía, para mí el problema no es que lo mío sea de los demás, compartir lo mío con los demás. A mí lo que me preocupa es que tener que compartirlo de los demás. Yo creo que no le falta algo de razón, ¿no? Entonces, siempre me viene a la memoria, hablando de la igualdad y de estas cosas, ese pasaje tan conocido, supongo, del Quijote, en el que Don Quijote le dice a Sancho, no literalmente, pero casi, dice algo así como: sábete, Sancho, que nadie es más que otro mientras no hace más que otro, mientras no haga más que otro. Claro, hay un igualitarismo que omite esa segunda parte de cervantina, ¿no? Que todos somos iguales. Incluso hasta se utiliza la idea de dignidad, todos tenemos la misma dignidad. Pues no, sí, claro, la dignidad la tenemos todos igual y nadie la pierde por bárbaro que sea, pero eso no significa que tenga el mismo valor lo que un hombre hace o lo que un hombre piensa o lo que un hombre actúa, ¿no? Entonces, sí estamos ante una especie de apoteosis también de la igualdad que lleva a incluso querer borrar toda idea de posible mérito, ¿no? de excelencia. Insisto que no estoy pensando fundamentalmente en la cuestión económica, que ahí es donde probablemente la igualdad sea más justa. También es verdad que se requiere crear riqueza, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Entonces yo creo que probablemente sí, que hoy tenemos por igualdad algo más, algo en cierto modo diferente. Bueno, de la ambigüedad del texto y que requiere interpretación, pues no sé si tanto por la ambigüedad como por los motivos que ya hemos ido viendo, ¿no? Pero aun saliéndome solo en parte... sí, quería hacer una precisión sobre lo que he dicho antes, más que nada para... espero que no ser malentendido, pero yo no estoy... Con esta propuesta un tanto, no sé si provocativa, de que el cristianismo es la fundamentación, que en la región del Logos, no estoy en absoluto, y creo que ha quedado claro por sus intervenciones, y es que no estoy invocando el llevar al debate público la cuestión confesional y la fe de cada uno. Bueno, hay que llevarla, claro, pero no en este sentido. No estoy diciendo eso, porque esa actitud también me parece que es contraproducente. Por eso yo creo que es muy conveniente buscar el enlace o el acuerdo que podemos llegar a tener con pensadores o políticos que no son creyentes, pero que podemos coincidir en muchos aspectos con ellos. Por ejemplo, siempre pienso en la cuestión de la función del gobierno en la educación de John Stuart Mill, que no era cristiano, pero que dice cosas con las que yo desde luego estoy bastante de acuerdo, pues quizá no en todas, ¿no? O el propio Ortega, o Condorcet, que tiene unas páginas en las que prácticamente parece que está pensando en la ley de memoria histórica y de memoria democrática, que dice quiénes son los gobiernos para determinar qué ha sido cierto o falso en el pasado. ¿Qué disparate es ese? Cuando soy un revolucionario francés y agnóstico, ateo, ¿no? Bueno, pero me he ido otra vez a eso por si acaso, ¿eh? Yo no, precisamente un error es tratar de argumentar con la propia fe y nada más. Es decir, bueno, entonces, claro, volvemos a lo mismo, pues, ahí no hay casi diálogo posible. Me parece que me he dejado algo, no sé. Hablan del tema de los derechos humanos, quizás. La interpretación, la igualdad y el concepto de derechos humanos, porque lo más que es un concepto de naturaleza humana. Bueno, lo habíamos hablado. El animalismo y el posthumanismo, sí, eso quizá. Sí, bueno, pero yo creo que, no lo sé, a mí me parece que sobre todo en la cuestión del animalismo, lo que late debajo, aparte de una cuestión ideológica, pues yo creo que bastante descarriada, ¿no?, es ese afán por laminar hasta donde sea posible cualquier atisbo de superioridad o de dignidad especial del hombre, ¿no? Y eso ha tenido algunos hitos en la historia. El propio Freud habló algo de eso, ¿no?, de que si Copérnico ya asestó el primer golpe al orgullo humano, diciendo que la Tierra es un planeta más entre otros y no está en el centro de nada, y tal. Y luego Darwin, con el origen del hombre a través del mono. Y por último, el
propio psicoanálisis, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un proceso que luego Lewis, el escritor irlandés, calificó como la abolición de lo humano, que tiene que ver con esto, ¿no? Es, hombre, hay que abolir todo lo que pueda recordar algo a Biblia, que la creación está un poco al servicio, de cierto modo, del hombre, que el hombre es imagen de Dios, todo lo que pueda recordar a eso fuera, ¿no? Y claro, llega un momento en que es más grave dar una patada a un perro, que parece que te pueden poner unas multas, que matar a un embrión. Entonces, claro, hemos llegado sin sentido, ¿no? Hombre, lo del poshumanismo tiene igual que lo de la posmodernidad, tiene una parte que a mi juicio es seria, me refiero, serio es, pero que es razonable, ¿no? El pretender superar un poco, eso estaba ya en Nietzsche, y está el superar la situación del hombre y llegar a un hombre, pues eso, el superhombre. Pero más allá de eso, en el fondo es una teoría que viene a ir contra el hombre, más que un intento de superarlo, ¿no? Pero bueno, tampoco he estudiado con mucho detalle la cuestión transhumanista. Profesor Ollero, ¿y a ti qué te parece? ¿Los animales tienen algún tipo de derecho? ¿Debemos tenerlos protegidos de alguna manera? ¿Un respeto? ¿La vida? Debemos de proteger a la vida. Los árboles, no deberíamos proteger a los árboles. Te refieres a los animales no racionales. Los animales no racionales, que quizá tengan algo de racionalidad, no lo sabemos. Por lo menos tienen emotividad, eso está claro. Sí, sí. Bueno, yo, empezando por los temas un poco anteriores, hemos hablado de la universalidad de los derechos. Entonces, ¿qué ocurre con la Declaración Universal? Pues ocurre que hace falta textos, y surgen los pactos. Y ya los pactos son unos basados en la libertad y otros basados en la igualdad. O sea que ya el derecho ha quedado destrozado de entrada, ¿no? Luego ya, claro, las constituciones actuales, pues como antes ya se señaló, pues bien, por un lado están los derechos de la tradición liberal y por otro lado están los principios de política social y no sé qué. O sea, pero a la hora de la verdad, ahí no ha llevado eso a unirse. Hombre, a mí lo de los derechos de los animales, no, hay antojos. O sea, es que claro, evidentemente cuando no se tienen hijos, tener un animal es un asunto muy agradable. O sea, es más, recuerdo haber oído que muchas veces, diríamos, una de las terapéuticas después de un aborto espontáneo es buscar un animalito o algo, sí. La compañía viene bien, o sea, eso forma parte de la relacionabilidad humana, ¿no? Estamos hechos de tal manera que necesitamos relacionarnos. Cuando somos humanos, claro, cuando se practica el individualismo radical, ¿no? Pues se acabó la humanidad y no hace falta ni tener un perro siquiera, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto de derechos de los animales. En el fondo es, mire usted, se me antoja, punto, ¿no? Y se acabó. Y mucho cuidado que no está con el animal, porque el animal, si viaja, tiene más derechos que yo cuando viajo. O sea que eso es un asunto claro, ¿no? Lo que pasa es que también incide sobre esto la cuestión del mal entendimiento de los derechos, porque una cosa razonable puede ser decir que el maltrato animal no está bien, que el hombre tiene ciertas obligaciones hacia la naturaleza, por supuesto, o hacia los animales, pero derivar de ahí que el animal tenga derecho a, yo creo que es lo que no tiene sentido. Es que ahí entraríamos un poco en la distinción también muy típica, según en qué momentos, entre derecho y respeto, ¿no? O sea, yo creo que a los animales hay que respetarlos, evidentemente, y que desde luego degrada moralmente el que maltrata a un animal de una manera innecesaria, para nada, ¿no? Desde luego no los comemos, eso por supuesto, sobre todo el jamón y demás. Algunos, hay otros que ya ni siquiera se los comen. Eso es No hay ningún problema. Bueno, en fin, eso ya son mártires de la causa. Pero en fin. Decía la profesora, bueno, de quién, pero bueno, que hablando con un grupo de alumnos y colaboradores en la universidad, tenían que quedar para hacer algo y ella comentó que tenía pues alguna cosa de un hijo enfermo que tenía que llevarle al médico, no sé qué otra cosa, que porque hablando de los momentos en los que no podía, y dice, y tengo que llevar al perro
al veterinario y uno dijo, eso sí que es importante. Como digo, lo del niño enfermo era una cosa, pero lo del perro al veterinario, vamos, eso ya es sagrado, claro, lo entiendo perfectamente. O sea que estamos un poco en esa... Bueno, creo que tenemos que ir acabando, estamos ya en el límite del tiempo que se nos había otorgado, hemos ido sacando todos los temas, hemos visto, pues efectivamente, lo complejos que son, sin ninguna duda. Yo quiero al final sí hacer una declaración en favor de los derechos humanos, ¿no? Y me voy a remitir a alguien para mí tan cualificado en este sentido, como lo he mencionado antes, Calvo Wojtyla, Juan Pablo II, ¿no? Y la relación que tenía con todo lo que fue el movimiento en pro de los derechos humanos en el este de Europa. Un personaje como Václav Havel, que escribió aquel famoso libro que se llamaba El poder de los sin poder, ¿no? Yo creo que los derechos humanos han tenido un efecto positivo desde el punto de vista del reconocimiento de situaciones que podían ser de desigualdad y que podían ser de falta de libertad. Otra cuestión es si podemos volver, sobre la base de ese logos del que hemos estado hablando, refundar esa universalidad de los derechos humanos a la cual Juan Pablo II en ningún momento claudicó, ¿no? ni canceló. No sé si aquí ponemos punto final agradeciendo al profesor Ollero de una manera muy particular, al profesor Sánchez Cámara de una manera tan particular como el profesor Ollero. Muchas gracias a los dos y seguiremos. El próximo seminario que tenemos es algo más práctico, hablaremos de procesos de paz, refiriéndonos en concreto al tema de Colombia, y participarán la profesora Paz Andrés Sá de Santa María, catedrática de Derecho Internacional, y también Ingrid Betancourt, que nos contará por sus propias experiencias personales sobre el tema de la situación del proceso de paz y lo que ella misma vivió como víctima del terrorismo en Colombia. Gracias a todos por la atención y hasta muy pronto.